Ok, bueno, pues vamos a continuar con los videos. Este video ejemplifica la integral de du sobre u. Pero para poder llegar a esta integral, primero vamos a recordar la que dice la integral de u a la n de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Esta fórmula aplica siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Entonces, ¿qué pasaría si n vale menos 1? Pues si la aplicaríamos, entonces aquí quedaría u menos 1 más 1, quedaría elevado a la 0, sobre menos 1 más 1, pues quedaría a la 0, más una constante. El problema no está en la parte de arriba, porque la parte de arriba diría que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Y el problema está en la parte de abajo, donde vamos a dividir 1 sobre 0. 1 sobre 0, si ustedes le ponen en su calculadora, la calculadora marca error, o bien es un resultado que no existe. Por lo tanto, entonces, existe una fórmula para cuando el n vale menos 1. Bien, pudiera quedar de la siguiente manera: u elevado a la menos 1 de u. O bien, si este que tiene potencia negativa y está en el numerador, lo podemos pasar al denominador. Quedaría la integral de du sobre u. Y la fórmula dice que es igual al logaritmo natural de u más una constante. En algunos ejemplos, la u tiene valor absoluto, puesto que el logaritmo natural de números negativos también no existe. Bien, entonces pues vamos a ver el primer ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la integral de dx sobre x. Este primer ejemplo es, si nosotros comparamos el ejercicio que tenemos con la fórmula, pues nos daríamos cuenta que el que está en el denominador es la u para la fórmula y es la x para el ejercicio. Entonces u es igual a x. De aquí de donde tenemos que u es igual a x, pues entonces calculamos la derivada. La derivada de u con respecto a x es igual, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Este de x, que lo habíamos visto como una fracción, está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, la derivada de u es igual a 1 de x, o bien la derivada de u es nada más de x. ¿Qué significa que la derivada de u es igual a dx? Bueno, pues que en nuestra fórmula, donde está un du, en nuestro ejercicio debe de haber un dx. Cuando esto coincide, que aquí son iguales, se dice que está completo el diferencial. Cuando ya está completo el diferencial, pues entonces usamos lo que dice la fórmula. La fórmula dice logaritmo natural de u, que en este caso la u es la variable x con el valor absoluto más una constante. Y pues este sería el resultado, y en este momento terminamos el primer ejemplo. Bien, vamos a ver el ejemplo número 2. La integral de dx sobre 8x menos 3. Bien, para este ejemplo, si nosotros tomáramos el 8x menos 3 como una sola cantidad y la pasáramos hacia el numerador, pues toda esta cantidad quedaría elevado a la menos 1. Por lo tanto, no la pudiéramos resolver con la fórmula de u a la n. Es por eso que desde el ejercicio ya está 8x menos 3 en el denominador. Y entonces otra vez estamos hablando de la misma fórmula de la integral de du sobre u. Si la comparamos nuestro ejercicio con nuestra fórmula, fácilmente nos damos cuenta que el que está abajo es la u, y en el ejercicio lo que está abajo pues es 8x menos 3. Por lo tanto, u es igual a 8x menos 3. De esta u, pues vamos a calcular quién es la derivada de u. La derivada de u sería la derivada de 8x, pues es 8. La derivada de menos 3 es 0. Por lo tanto, le agregamos el dx que estaba dividiendo y que pasó multiplicando. Bien, el diferencial u, que es el que está en nuestra fórmula, en el ejercicio debe de haber un 8 de x. Significa que aquí debería de haber un 8 de x. Entonces aquí le falta un 8.
Vamos a recordar la operación que dice que aquí afuera nosotros tenemos un 1, pero este 1, como necesitamos un 8, este 1 lo vamos a cambiar a 8 entre 8. Y luego el 8 entre 8 pues es el 1 que antes ahí había. El 8 que está aquí en la parte de arriba lo vamos a cambiar a 1 por 8. De tal manera que este 8 lo vamos a pasar hacia adentro. Entonces nos quedaría 1/8 la integral de 8 de x sobre 8x menos 3. Y ahora sí nos damos cuenta que nuestro diferencial ya está completo. Por lo tanto, respetamos el 1/8 y ahora sí, como ya está completo, ahora sí ya podemos usar la fórmula. En este caso quedaría logaritmo natural de lo que vale u. ¿Quién es lo que vale u? Pues sería 8x menos 3. En este caso es importante que el 8x menos 3, como es de alguna manera un polinomio o una parte algebraica que tiene dos términos, pues entonces sí es necesario ponerlo entre paréntesis, porque si no lo pusiéramos entre paréntesis y lo escribiéramos de esta manera, logaritmo natural de 8x menos 3, aquí lo único que está indicando es que el logaritmo natural de 8x y luego ya aparte un menos 3. Entonces en esta parte sí la tendríamos mal. Por lo tanto, existe la necesidad de ponerle un paréntesis. Le agregamos una constante y ahora sí, este de aquí sería el resultado. En algunos momentos o en algunos casos, por cuestiones de logaritmos, este 1/8 pudiera pasar a la potencia del logaritmo natural. Pero en este caso, ahorita lo vamos a dejar hasta ahí. Bien, vamos a pasar al ejemplo número 3. La integral de dx sobre 2 menos 6x. Una vez más nos daríamos cuenta que este ejercicio está dentro de la fórmula de du sobre u. En la fórmula nos damos cuenta que la u es el que está en la parte del denominador y en el ejercicio el que está en el denominador es 2 menos 6x. De aquí, ¿quién sería la derivada de u? Bueno, pues la derivada de 2 es 0 y la derivada de menos 6x, hay que tener en cuenta que aquí hay un menos. La derivada de menos 6x es menos 6 de x. ¿Qué significa? Que a nuestra integral, aquí en esta parte le falta un menos 6. Sí tiene el de x, pero le falta el menos 6. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner menos 1/6 y ahí está el menos 6. Acomodamos el menos 6. Es muy importante que tomemos en cuenta que esta parte del diferencial ya no la vamos a volver a usar, únicamente la estamos escribiendo para ver que el diferencial ya está completo. Respetamos el menos 1/6 y como ya está completo el diferencial, pues ahora sí usamos la fórmula. Quedaría logaritmo natural de la letra u, pero la letra u es 2 menos 6x, quedaría 2 menos 6x más una constante. Y pues ya, este de aquí sería el resultado. Bien, pasamos al ejemplo número 4, la integral del coseno de 5x por sobre seno de 5x de x. Bueno, si ustedes conocieran algunas de las propiedades, pues bueno, de las propiedades sobre funciones trigonométricas, se darían cuenta que seno sobre coseno es tangente y coseno sobre seno sería cotangente. Entonces, esta de aquí en algún momento pudiera ser más sencillo integrar cotangente de 5x de x. Pero en este caso lo vamos a resolver así como estamos trabajando la fórmula de du sobre u, así como está. Pero bueno, es una recomendación. Esta fórmula, si lo integraran de esta manera, pues sería mucho más sencillo que como lo estamos haciendo aquí. Bien, si comparamos nuestro ejercicio con nuestra fórmula, nos damos cuenta que la u, que es la que está en el denominador, es seno de 5x. Por lo tanto, ¿quién sería la derivada de u? Bueno, pues la derivada de la función seno es coseno
del mismo ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de 5x es 5. Y aparte, diferencial de x. ¿Qué significa? Que esta parte es nuestro diferencial, el que está en la parte de arriba de la integral. Por lo tanto, si lo viéramos y lo comparáramos, nos daríamos cuenta que este 5 le falta aquí. Por lo tanto, tendríamos que completar con un quinto y ahí está el 5 que le faltaba. Bueno, ahora sí, como ya está completo el diferencial, pues entonces respetamos el un quinto y como ya está completo, pues ahora sí ya usamos la fórmula. La fórmula dice logaritmo natural de u. ¿Quién es u? Aquí la tenemos. U es seno de 5x. Seno de 5x más una constante. Y bien, de esta manera terminamos el ejemplo 4. Una vez más sigo insistiendo que por propiedades de los logaritmos, este un quinto puede pasar a ser potencia, o sea, otro resultado un poquito más acomodado o un poquito más trabajado sería logaritmo natural de seno de 5x a la un quinto más una constante. Cualquiera de estos dos resultados es correcto. Bien, pues vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora tenemos la integral de 2x menos 2 sobre 2x cuadrada menos 4x. Bien, si lo comparamos con la fórmula de du sobre u, nos daríamos cuenta que u sería 2x cuadrada menos 4x, o sea, el que está en el denominador. Y de aquí, ¿quién sería la derivada de u? Bueno, pues la derivada de 2x cuadrada, 2 por 2, 4x, menos la derivada de 4x sería 4 por 1, 4, y esto todavía parte por dx. Bien, ¿qué significa? Que aquí en la parte de arriba tiene que haber un 4x menos 4, pero tenemos 2x menos 2. Bueno, los números que vamos a meter cuando entran a completar el diferencial, entran multiplicando o pueden entrar dividiendo. En este caso, si todo esto lo multiplicamos por 2, pues entonces 2 por 2x nos daría el 4x y 2 por menos 2 nos daría el menos 4. Entonces, en realidad lo que nos falta este 2 que entra multiplicando a estos. Bueno, pues ya lo acomodé ahí, pero me faltó acomodarlo acá afuera. Acá afuera tendría que haber quedado un medio. Bien, sin hacer esta multiplicación, yo ya sé que esta multiplicación me da esto. Con esto yo ya sé que ya está completo. Entonces, respeto el 1/2 que tengo y como ya está completo el diferencial, pues entonces ahora sí ya utilizo la fórmula. Logaritmo natural de u, que viene siendo todo esto, 2x cuadrada, más una constante, y ya quedaría el resultado tal cual. Bien, pues vamos a pasar al siguiente ejemplo, número 7, la integral de x sexta entre x séptima menos 4. Bien, pues entonces una vez más nos damos cuenta que u pues es el que está en el denominador. ¿Y quién sería la derivada de u? Bueno, pues la derivada de x séptima baja el 7 a multiplicar, 7x, le quitamos 1 pues a la 6. La derivada de menos 4 es 0, por lo tanto ya nada más le agregaríamos el dx. ¿Qué significa? Que aquí en esta parte de arriba tendría que haber un 7x sexta, por lo tanto aquí nos falta un 7. Entonces ponemos en el ejercicio en la parte de afuera un séptimo y acomodamos el 7. Esta parte nos dice que el diferencial ya está completo. Entonces, respetamos el 1/7 que aquí tenemos. Y ahora sí lo que dice la fórmula, logaritmo natural de la letra u. ¿Quién es la letra u? Pues todo esto, x séptima menos 4 más una constante. Y terminamos con el ejemplo 7. Bien, jóvenes, pues ya estamos terminando este video, entonces vamos con el último ejemplo. Bueno, una vez más nos daríamos cuenta que la u pues es el que está en el denominador, x cuarta menos 2. Y que la derivada de u, para en este caso la derivada de x cuarta sería
4x cúbica. Y la derivada del menos 2 es 0, por lo tanto ya no le agrego nada, pero sí le pondría el dx, puesto que estoy derivando con respecto a x. Enseguida, este sería el diferencial que debería de estar acá arriba. Y entonces ahora tengo un 7x cúbica, pero debería de tener un 4x cúbica. Entonces, ¿cómo le hago para poner un 4? Bueno, pues uno de los trucos que debo de hacer es sacar el 7 y meter un 4. Por lo tanto, quedaría 7x cúbica sobre x cuarta menos 2. Aquí en este momento apenas estoy sacando el 7, pero si ustedes se fijan todavía no está completo porque aquí debe de haber un 4. Entonces saqué el 7 y ahora voy a meter un 4. De tal manera que en la parte de afuera quedó 7 cuartos. Pero el diferencial ahora sí ya está completo, 4x cúbica. Entonces, respetamos el 7 cuartos que aquí tenemos y como el diferencial ya está completo, pues entonces ahora sí hacemos lo que dice la fórmula. Logaritmo natural de u, ¿quién es u? Pues x cuarta menos 2 más una constante. Y ahí terminaríamos el último ejemplo. Bueno, pues recuerden que estos son los videos de Vladimir con Turbo. Sigan dando ahí like, compartiendo mis videos y continuamos más adelante con más videos. Muchas gracias, hasta luego.